buenos días. Nosotros somos el equipo de lácteos. Hoy hablaremos sobre la leche, el yogur, la mantequilla, etcétera. Nuestro equipo se conforma de Méndez, Palencia, Pérez, Ponce, Rivas, Rivera Campos, Rivera Díaz y Rodríguez. Para dar inicio a este tema, primero hablaremos sobre los tipos de leche y sus diferencias. Antes que nada, quiero mencionar que el aporte nutricional de cada leche varía ligeramente según la marca y su elaboración. Sin embargo, se mantienen en ciertos rangos. Para esta exposición establecimos un aproximado con el fin de facilitar la comparación nutricional. El primer tipo de leche que veríamos sería la leche entera. Este es un producto natural e íntegro que no ha sido alterado ni adulterado, conservando así su composición original. En tanto su aporte nutricional, este nos aporta aproximadamente 8 gramos de proteína por cada taza. En tanto los carbohidratos, este nos aporta aproximadamente 12 gramos por cada taza. Su mayor diferencia es en el contenido de grasa, ya que este nos aporta 8 gramos de grasa por cada taza, haciendo así que la leche se sienta más, o bueno, que tenga una textura como que más suave y más cremosita. Dado su contenido de grasa, su aporte energético es mayor, haciendo así que nos aporte casi 149 kilocalorías aproximadamente por cada taza. Bueno, siguiente es la leche lactosada. Este es un tipo de leche que ha sido tratada para eliminar lo que es la lactosa, siendo esta el azúcar natural presente en la leche. Este proceso no modifica significativamente lo que es el contenido nutricional, pero sí facilita la digestión en personas que son intolerantes a la lactosa. Desde el punto nutricional, este nos aporta aproximadamente, según varía la marca, 8 gramos de proteína por cada taza. En cuanto a los carbohidratos, nos aporta alrededor de 12 gramos por cada taza, provenientes principalmente de lo que es la lactosa ya descompuesta. Su contenido energético es de aproximadamente 120 kilocalorías por cada taza y aquí vemos pues una diferencia entre lo que es la entera y la deslactosada. En relación con el sabor y la textura, esta leche se percibe un poco más, ligeramente, poquito más dulce, debido pues a lo que es la descomposición de la lactosa, manteniendo así pues una textura similar a lo que es la leche entera. Siguiendo con los tipos de leche, tenemos a la descremada y evaporada. Comenzando por la descremada, este es un tipo de leche al que se le ha quitado prácticamente todo su contenido o gran parte de su contenido de grasa. Por esto es que su sabor y textura es más ligera y es menos cremosa que una leche normal. Como les digo, en cuestión de grasa, este aproximadamente tiene del 0 al 1%, básicamente nada. En proteínas tenemos que tiene de 7 a 8 gramos por taza, en carbohidratos aproximadamente de 12 gramos por taza. Y este tipo de leche tiene un aporte energético bajo, por lo que tiene aproximadamente 70 a 90 kilocalorías por taza. Siguiendo con la evaporada, este tipo de leche se le quitó el 60% de agua, lo que lo hace más densa, por esto su sabor es más cremoso y más concentrado. En grasa tenemos que tiene de 7 a 8 gramos por taza, al igual que las proteínas, tiene de 7 a 8 gramos por taza. Y en carbohidratos tenemos que tiene aproximadamente de 10 a 12 gramos por taza. Este tipo de leche tiene un contenido energético más alto, aproximadamente de 130 a 140 kilocalorías por cada taza. Básicamente, en resumen, la diferencia entre estas dos es que la leche descremada tiene un aporte energético más bajo, es más ligera, menos cremosa, al contrario de la evaporada, que tiene un aporte energético más alto y es más cremosa y tiene un sabor más concentrado. Bueno, ahora hablaremos sobre la leche condensada. La leche condensada es un producto lácteo que se obtiene a través de la leche de vaca, a la cual se le quita una parte importante de agua y se le añade azúcar. Su textura es espesa, viscosa y un tanto pegajosa. Su color es un beige claro y su sabor es muy dulce, siendo utilizada principalmente en la repostería y en algunas bebidas.
Aproximadamente por cada 100 gramos de leche condensada tiene un total de 320 calorías, siendo también en esos 100 gramos que tenemos una cantidad de grasa de entre 8 a 9 gramos de grasa, de 7 a 8 gramos de proteína y de 54 a 56 gramos de carbohidratos. Y bueno, también como dato, a la leche condensada también se le conoce por su nombre comercial, la lechera, es lo mismo, la verdad. También es algo similar que pasa con el queso crema, que se le conoce por su marca y no tanto por lo que es la crema Filadelfia. Muchos la llaman así, pero pues ese no es su nombre o no es como el nombre del alimento, sino es queso crema. Entonces con la leche condensada pasa lo mismo, se le conoce más como lechera en vez de leche condensada. Ahora conozcamos cómo se hace el yogur y sus diferencias con el yogur griego. Ahora les llegaremos a hablar sobre lo que es la elaboración del yogur. El yogur, pues básicamente es un producto lácteo fermentado que se obtiene a partir de la leche, esto mediante lo que es la fermentación láctica, llegando a utilizar cultivos termófilos, que son cultivos de bacterias que requieren temperaturas más elevadas para poder llegar a hacer la fermentación, como lo que es el Streptococcus thermophilus, así como el Lactobacillus delbrueckii de la subespecie Bulgaricus. Este proceso viene comenzando con la estandarización de la leche, donde pues se llega a ajustar lo que es el contenido de grasa y de sólidos para poder tener la consistencia esperada. Después la leche se viene a someter a un tratamiento térmico entre 85 a 90 grados Celsius, con el objetivo pues de llegar a eliminar lo que son los microorganismos no deseados, así como llegar a desnaturalizar lo que son las proteínas y así pues llegar a favorecer la formación de una especie de gel que sea más firme. También después se llega a realizar lo que es la homogeneización, que esta llega a poder permitir que se distribuya más uniformemente la grasa y también así evitar la separación del suero. Y ya una vez hecho esto, la leche se llega a enfriar a una temperatura de aproximadamente 42 a 45 grados Celsius, que sería más adecuado pues para la actividad de las bacterias lácticas. Después del enfriamiento tenemos la inoculación de cultivos lácticos. En esta se añaden los fermentos Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, que iniciarán la fermentación. Durante la fermentación, que durará aproximadamente 4 y 8 horas, las bacterias convierten la lactosa en ácido láctico, bajando el pH hasta 4.6, lo que provoca la coagulación de la caseína y la formación del gel de yogur. Y por último, el enfriamiento final, que es entre 4 y 8 grados Celsius. En esta se detiene la fermentación y se estabiliza la textura para luego envasarla en recipientes y almacenarla en condiciones adecuadas. Ahora yo les voy a hablar sobre la diferencia entre yogur y yogur griego. Como definición de yogur tenemos que es un producto lácteo fermentado creado al añadir cultivos de bacterias vivas en la leche. Es transformado la lactosa en ácido láctico, lo que da una textura cremosa y un sabor ácido. En el yogur, hablando del yogur, tenemos sabor y textura, que la textura es más líquida y suave que el griego, con un sabor sutilmente ácido. Aquí la lactosa es el mayor contenido de lactosa por el suero no filtrado. Sus proteínas son de 3 a 4 gramos por cada 100 gramos, carbohidratos de 5 y 10 gramos por cada 100 gramos y aproximadamente entre 50 a 70 calorías por cada 100 gramos. Ahora hablando del yogur griego, tenemos como definición que es una versión especie cremosa del yogur tradicional, ya que, como lo había comentado anteriormente, el yogur natural, por así decirlo, tiene una textura más líquida y suave. El yogur griego, que al filtrar el suero líquido, tiene concentración de proteínas, calcio y probióticos, haciéndolo más saciante y nutritivo. Saciante se refiere a un poco, tienes como esa sensación de que estás un poco lleno.
En sabor y textura del yogur griego tenemos una textura más espesa y cremosa, con un sabor ácido más intenso en comparación al yogur, que es más líquido y tiene un sabor sutil ácido. Aquí la lactosa tiene menos contenido de lactosa por el suero filtrado. Aquí las proteínas son entre 9 y 10 gramos por cada 100 gramos, los carbohidratos de 5 y 10 gramos por cada 100 gramos y las calorías son aproximadamente de 100 a 150 calorías por cada 100 gramos. Bueno, enseguida hablaremos sobre las diferencias entre la mantequilla y la margarina. El primer punto que vamos a comparar, y creo que la diferencia principal por la que todos distinguimos a la mantequilla de la margarina, es por su origen. Como sabemos, la mantequilla pues es totalmente de origen animal, elaborada a partir del batido de la crema de leche de vaca, mientras que la margarina actualmente es de origen vegetal, elaborada con aceites vegetales y agua a través de un proceso de emulsión. Es decir, que los aceites y el agua se están batiendo hasta que logran fusionarse. Y hago mucho énfasis en lo de actualmente porque la margarina cuando fue creada también incluía aceites animales y a pesar de que algunas versiones aún la incluyen, es más común que encontremos margarina que sea totalmente de origen vegetal. El siguiente punto a comparar es sobre el contenido graso. Como sabemos, la mantequilla pues es clasificada dentro de los lípidos o grasas o es considerado un lípido o grasa y en cuanto a valores pues la verdad no hay mucha diferencia, tanto la mantequilla como la margarina son 80% grasa. Sin embargo, la diferencia aquí va a tener relación con el punto anterior, con su origen, sobre cómo son hechas, ¿no? Pues la mantequilla, al ser de origen animal, va a tener un alto contenido de grasas saturadas y por lo tanto de colesterol, mientras que la margarina, como sabemos, como se mencionó actualmente, al ser pues ya sea un producto industrializado, grasas hidrogenadas, pues más bien va a contener grasas trans, que como se mencionó en la clase de macronutrientes, pues estas grasas trans lo que hacen es aumentar el contenido de colesterol malo en nuestro cuerpo. Siguiendo con la comparativa de nutrientes, pues en cuanto a los otros macronutrientes como proteínas y carbohidratos, la verdad no hay mucha diferencia en cuanto al contenido, pues por cada 100 gramos de producto, la mantequilla nos aporta más o menos entre 0.6 a 0.8 gramos de proteínas, mientras que la margarina nos aporta entre 0.3 a 0.8 también. Y por su parte, en cuanto a carbohidratos, la mantequilla suele aportar más o menos 0.06 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de mantequilla, mientras que la margarina suele aportar más o menos 0.8 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de margarina. Sin embargo, aquí en los nutrientes sobresale más la diferencia por el contenido de vitaminas, pues la mantequilla es una fuente natural de vitaminas A, D, E y K, mientras que la margarina, por su parte, puede que también incluya vitaminas, pero pues adicionadas, y normalmente se suele sobresalir por su contenido de vitamina E y contenido de vitamina K. Y pues otra diferencia que tenemos también y que yo pensaba de manera errónea que iba a ser mucho más la diferencia en cuanto al valor, es en el contenido de calorías, el contenido calórico. Pues como sabemos, al ser lípidos, pues van a tener un alto contenido de calorías. Sin embargo, la mantequilla y la margarina resultó que no había mucha diferencia en cuanto al aporte que nos daba una u otra. Pues la mantequilla aporta aproximadamente 750 kilocalorías por cada 100 gramos, número que puede variar entre 717 y 750, ¿eh? Y la margarina, por su parte, aproximadamente entre 717 y 720 kilocalorías por cada 100 gramos y puede llegar hasta los 740 más o menos. Entonces, no hay mucha diferencia y la verdad, dependiendo de las marcas, dependiendo del tipo de mantequilla o margarina que consumamos, pueden tener hasta el mismo contenido calórico. La última diferencia que vamos a tratar, y pues no la menos importante, es sobre la textura, el sabor y pues la principal diferencia que se nota en nuestras diapositivas, el color. Pues como sabemos, la mantequilla se describe con una textura cremosa, un sabor característico de la mantequilla que ya conocemos, pues dependiendo si la consumimos con sal o sin sal, y también un color amarillo pálido, pero natural. Este color es resultado de un pigmento que contiene la mantequilla que se llama beta-caroteno, que las vacas adquieren al consumir pasto y se suele guardar en la grasa de estas vacas, y que pues así es como la mantequilla es originalmente amarilla. Por su parte, la margarina pues tiene una textura un poquito más dura y cerosa y originalmente es blanca cuando se hace. Sin embargo, pues se le suelen añadir colorantes y aromatizantes pues para tratar de imitar un poco el color y el sabor de la mantequilla. Entonces, dos puntos muy importantes que debemos concluir de estas diferencias. Uno, que definitivamente la margarina pues no es un lácteo, ¿verdad? Y dos, que debemos de quitarnos un poquito esa idea, o por lo menos la idea errónea que yo tenía hasta antes de hacer esta investigación, el pensar que la margarina, al ser una opción de origen vegetal, pues yo pensaba que era un sustituto más nutritivo o un sustituto mejor para la salud,
para sustituir la mantequilla. Sin embargo, conforme busqué su historia y cómo fue creada y a partir de qué, pues resulta que la margarina fue hecha ya por los 1800 en Francia y realmente fue como una versión barata y económica de hacer de la mantequilla. Entonces, no fue creada como una versión más nutritiva o, sí, pues más saludable de la mantequilla. La verdad, en cuanto a la decisión de sobre qué es mejor consumirse, si la mantequilla o la margarina, pues eso recae en cada persona. Sin embargo, recordemos el punto muy importante sobre el contenido graso y sobre que las margarinas actuales pues normalmente contienen grasas trans y pues esas nos aportan el colesterol malo. Entonces, la decisión ahora sí que depende de cada quien, como mencioné, pero pues hay que tener mucho ojo o poner mucho énfasis en cuanto a las grasas que queremos comer o queremos ingresar a nuestro cuerpo. Ahora, hablando sobre la relación de los lácteos con la inflamación de bajo grado, pues primeramente tenemos que la inflamación de bajo grado, también conocida como inflamación crónica o sistémica, es una respuesta inmunitaria a largo plazo que ataca las células y órganos sanos. Esta se manifiesta con síntomas difusos como lo son el dolor de cabeza, la hinchazón abdominal, la fatiga y problemas digestivos. Algunas relaciones de los lácteos con la inflamación es la intolerancia a la lactosa, la cual se da cuando las personas carecen de la enzima lactasa, que es necesaria para poder digerir la leche. También tenemos la alergia a los lácteos, esa se da cuando las personas tienen reacciones adversas a ciertas proteínas de la leche, como lo son la beta-caseína A1 o el suero de la leche. Continuando con las manifestaciones, vamos a hablar acerca de la sensibilidad a los lácteos. ¿Cómo pasa esto? Bueno, cuando aumenta la permeabilidad intestinal, entonces las bacterias y las toxinas evitan la pared intestinal y van al torrente sanguíneo. Pero nuestro sistema inmunitario desencadena una reacción alérgica a los lácteos, que esto pues se puede presentar como inflamación. También otro factor para que pueda haber inflamación es la calidad de los lácteos, porque hay muchos que están ultra procesados, como por ejemplo las leches saborizadas, los helados, los yogures, que estos productos suelen tener mucha cantidad de azúcares, muchos componentes químicos y muchos conservadores artificiales. Por lo tanto, eso puede desencadenar una inflamación. También otro desencadenante que podría haber ahí es la frecuencia con la que consumimos los lácteos, porque aunque nosotros no tengamos una reacción alérgica o una sensibilidad al lácteo, de igual forma si nosotros lo estamos consumiendo frecuentemente, podemos causar un estrés metabólico o una inflamación. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación de lácteos. Aquí le dejamos la bibliografía de donde sacamos nuestra información para poder llevar a cabo esta presentación y muchas gracias.